Buenas noches. Estamos hoy reflexionando sobre el Evangelio y el tema que hoy vamos a abordar es la verdadera pureza, manos no lavadas. Esto está en el capítulo 8, ítem 8 del Evangelio según el Espiritismo. Eh, donde esta parte del Evangelio nos lleva a hacer una profunda reflexión sobre algunas cosas, ¿no? Los ritos exteriores y aquella interiorización que sería el verdadero evangelio, vivir coherentemente todo esto. Jesús recibe un reclamo de parte de los fariseos, vemos en el ítem 8, ¿no? Donde le dicen, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos cuando toman los alimentos? Y más adelante, Jesús les recuerda cómo las leyes fueron cambiando según también el beneficio de ellos mismos. Y en otra parte, Jesús les dice, les confronta, ¿no? Diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honra, pues enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Después, habiendo convocado el pueblo, dice Isaías, nos cuenta esta parte del Evangelio. ¿Sí? Dice así, oíd y comprended bien esto. No es lo que entra en la boca lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que ensucia al hombre, lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón salen los pensamientos, los malos pensamientos, los asesinatos, las blasfemias, las maledicencias. Y estas son las cosas que vuelven impuro a la persona. Entonces se aproximaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado cuando oyeron lo que acabas de decir? Pero él respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada, dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al pozo. Y es muy interesante, muchas veces, quizá por costumbre, quizá por varias cosas, nosotros tenemos la tendencia de quedarnos solamente en una visión externa de, de nuestra visión espiritual, o en el caso de los espíritas, de la visión espiritista. Y sí, se realiza una oración, se piensa en Jesús, en Dios, todo eso. Y sin embargo, nosotros estamos un poco fuera de eje en algún momento cuando todas estas prácticas se convierten en una rutina a vivirse diariamente. Y cuando hacemos algo rutinario, llega un momento donde nosotros comenzamos a vivirlo mecánicamente y no la vivimos de una forma entendida dentro de un sentimiento, cuando a Dios necesariamente tenemos que entrar en esa profunda comunión, en esa unidad a través de nuestros sentimientos. Por eso el mismo Evangelio nos dice que el sentimiento más primoroso es el amor. Entonces, a través de los sentimientos nosotros vamos a ir uniéndonos a Dios. Vamos a ir comprendiendo la divinidad. Vamos a ir reencontrándonos a nosotros mismos.
Lo mecánico, lo rutinario, nos saca de todos esos sentimientos y no nos permiten observar las cosas con total claridad. No nos dejan apreciar las cosas de una forma adecuada, porque pensamos que al momento de cumplir esa labor ya está todo resuelto. No sirve de nada que una persona ore rutinariamente porque piensa que eso le va a hacer bien y no piensa que se está comunicando con Dios, por ejemplo. Y esa es una rutina que tienen las personas. O que hacen el estudio del Evangelio en el hogar. Piensan que eso les va a ayudar solamente por hacerlo. Y caen en aquella rutina que se convierte en una ley que se tiene que cumplir y que se tiene que hacer, más que carece de sentido porque no le lleva a ninguna parte, no le permite avanzar, no le permite crecer, no le permite comprender lo que está viviendo, lo que quiere vivir, lo que necesita comprender. Entonces, yo demoré un poco en comprender esto, ¿no? La respuesta de Jesús a los discípulos: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. ¿Cuál es esa planta que el Padre Celestial no ha plantado? ¿Qué ha plantado Dios? Dios ha plantado la razón, la inteligencia, el amor. Eso es lo que Dios ha plantado. Cuando se desnaturaliza todo eso, cuando se vuelve algo impersonal, todo eso, entonces tiene la posibilidad de crecer, pero deja de ser algo divino, deja de estar en contacto con la divinidad. Por eso nosotros debemos observar las cosas de una forma diferente. Debemos entender las cosas de una manera diferente y comenzar verdaderamente a vivirlas. Mucho se habla de vivir el Evangelio y la dificultad que eso es. Mas no es en sí una dificultad. Vivir el Evangelio significa comenzar a observar aquellas directrices saludables para intentar aplicarlas en mi propia vida y a través de comenzar a vivirlas, practicarlas para mí, que no significa convertirme en un santo, que ya pueda yo perdonar las ofensas a todas las personas, que yo pueda tener una santidad increíble. No se trata de eso, se trata en la identificación con el amor, identificación con la paz, identificación con todas las cosas que se refieren a la bondad. Cuando yo lo aplico para mí, entonces yo me autoperdono, me cuido, trabajo en mí, me dedico a mi crecimiento. Y eso poco a poco va generando un fruto que va exteriorizándose. De la misma manera que nosotros tenemos la tendencia de hacer una rutina, ciertos hábitos, que nos puede llevar incluso hasta el fanatismo. Nosotros podemos reencontrar una rutina de amor y de bien que va a generarse a través de nuestras experiencias saludables en la vida. Cuando nosotros nos reconectamos con estas experiencias saludables, entonces comenzamos también a exteriorizarlas y compartirlas con las demás personas. Por lo tanto, deberemos pensar en todos aquellos reglamentos preestablecidos que quizás nosotros nos hayamos autoimpuesto para reflexionar si en realidad eso nos está haciendo vivir
El Evangelio de Jesús nos está haciendo vivir el espiritismo como tal. O si solamente se convirtió en una muleta más en nuestra existencia, que al primer error nosotros podemos quedarnos un poco tristes y nos podemos quedar inhabilitados. Cuando tenemos una vivencia exterior de las cosas que creemos, verdaderamente nosotros no la creemos. Simplemente estamos en un proceso de búsqueda. Proceso de búsqueda que muchas personas lo tienen. Y sé que genera más adelante confusión. Entonces, no necesariamente una persona que sigue una rutina religiosa, una creencia, una filosofía, necesariamente se identifica realmente con esa filosofía. Solamente la práctica interior, cuando interiorizamos aquello, es que comenzamos a comprenderlo. Cuando yo comprendo de que soy un espíritu, entonces comienzo a comprender todas las cosas. Cuando yo comienzo a comprender cómo me beneficia lo que nosotros vamos comprendiendo del Evangelio, de las parábolas, lo que está en el libro de los Espíritus, en el Evangelio según el Espiritismo, y lo consigo aplicar en mí, en mi vivencia diaria, entonces realmente yo estoy creciendo. Porque si no, y la referencia también es muy interesante porque dice lavarse las manos no lavadas, pero existe el personaje de Poncio Pilatos que también se lava las manos, como señal de limpieza, de un descargo de las cosas. Muchas personas optarán por hacer caridad para descargar su conciencia. Otras personas harán una oración procurando aprobación a las cosas que están haciendo mal. Otras personas harán otra cosa buscando también algún tipo de aprobación de parte de la divinidad frente a los compromisos que ellos mismos están llevando en su vida. Frente a todas esas cosas, nosotros podemos tener esa condición de manos lavadas, sin limpiar verdaderamente nuestro corazón. Somos, en realidad, nuestros pensamientos. Todos nosotros somos nuestros pensamientos. ¿Cuál es la calidad que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida? Si nosotros comenzamos a contabilizar nuestros pensamientos, ¿qué tipo de pensamientos nosotros tenemos? Eso puede dar un poco de susto, ¿no? Porque vamos a observar que muchas veces se tienen muchos pensamientos negativos. Y esa es una señal de alerta porque nos está diciendo que posiblemente nosotros estamos yendo por ese camino. Necesitamos replantear nuestra forma de pensar, tener mucho más cuidado y mucho más control mental. El trabajar verdaderamente con nuestros pensamientos, el nutrirnos de pensamientos buenos, porque ya sabemos, ¿no? Lo que dice Jesús, de aquellos pensamientos, los pensamientos que salen del corazón, salen todas las cosas malas, pero también todas las cosas buenas. Si nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están unidos, entonces tenemos la oportunidad de vivir una coherencia en nuestra vida, una coherencia para el bien, porque sucede también lo contrario. Nuestros sentimientos
que no están siendo trabajados, nuestros malos sentimientos, con malos pensamientos, van a generar también malas acciones y malas respuestas. Y todo aquello negativo que nosotros podemos ir sembrando en nuestros propios corazones es lo que Dios arranca. Es aquello que no le permite a la persona identificarse con la divinidad. Mismo que hoy se comprenda un poco más, que todos nosotros somos creación de Dios, que todos nosotros somos espíritus inmortales. Es necesario, en realidad, hacerse esa pregunta para saber si verdaderamente nos consta todo eso. Para saber si es que tenemos verdaderamente la certeza que es así. O estamos unidos a esa idea porque en parte nos agrada, mas no tenemos la fuerza como para vivirlo. Si nos hacemos esta pregunta, entonces vamos a darnos oportunidad también de saber exactamente qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que debemos reforzar, qué es lo que aún no hemos comprendido bien. Porque eso es muy normal, hay cosas que nosotros no tenemos todavía la facilidad de comprender, no la capacidad de comprender. Todos tenemos, todo ser humano tiene la capacidad de comprender, pero no puede estar en un momento fácil para comprender eso. Porque está sufriendo, porque está con muchas dificultades, porque está pasando por un instante donde su mente le está llevando por otro lado. Pero si yo sé que yo tengo dificultad para comprender algo, entonces me puedo esforzar un poco más en comprenderlo. Y al hacerlo así, entonces yo puedo seguir adelante. Puedo comprender las cosas y puedo saber qué es lo que me hacía falta. ¿Por qué no encajaba eso en mí? Nos dice el Evangelio, el objetivo de la religión es conducir al hombre hacia Dios. Ahora bien, el hombre solo llega a Dios cuando alcanza la perfección. Por consiguiente, la religión no hace al hombre mejor. Que la religión que no hace al hombre mejor no consigue su objetivo. Aquella religión en la cual alguien considere que puede apoyarse para hacer el mal es falsa o ha sido falseada en sus principios. Tal es el resultado de todas las religiones en que la forma supera al fondo. La creencia en la eficacia de los signos exteriores es nula, si no impide que se cometan asesinatos, adulterios, robos, que se calumnie, que se haga daño al prójimo, de cualquier modo que sea. Esas religiones crean supersticiosos, hipócritas, fanáticos, pero no hombres de bien. ¿Cuál es nuestra religión? Puede ser que tengamos también una religión un poco hedonista. Puede ser que la religión que nosotros tenemos seamos nosotros mismos y eso también, orgullo y egoísmo, lo marca el espiritismo. Y si esa religión somos nosotros mismos, entonces vamos nosotros a darnos la permisión, el permiso de hacer el mal, de hablar el mal, de hacer cualquier cosa con el fin de sentirnos bien. Por lo tanto, no solamente es aparentar aquella pureza, nos dice el Evangelio,
Es necesario tener pureza en nuestros corazones. Debemos recordar entonces que todo lo que tenemos en nuestra mente, todo lo que sembramos en nuestra mente, está también en nuestro corazón. Y que eso se va a convertir en cada uno de los actos que nosotros vamos a cometer en nuestra vida. Si abrimos nuestras manos, si dejamos, si nos quedamos sin mucha defensa y comenzamos a vernos honestamente nosotros mismos, entonces vamos a tener la oportunidad de comenzar a sembrar en nuestra vida una condición diferente, una condición de amor, de bondad y de vivencia espiritual, que es lo que todos necesitamos vivir. Y es así que el Evangelio también marca en un momento que no se puede servir a dos señores, a Dios y a Mamón. Alguna vez hicimos la reflexión también de eso. Y no se puede servir porque es parte de este Evangelio. Lo uno es únicamente una práctica y lo otro es una vivencia interior. Ahora, ¿por qué estamos tan entusiasmados por una práctica? Por ejemplo, también el caso del espiritismo es la mediunidad también, ¿no? La persona quiere ser medium y quiere demostrar que es buen medium. La práctica externa asombra a las otras personas. Es interesante a los ojos, resalta al individuo. La práctica interior no es así. La práctica interior es una satisfacción del corazón de la propia persona, es plenitud en su propia vida. Por eso nosotros muchas veces tenemos la tendencia a desviarnos. Y ese es un llamado de atención absolutamente para todos nosotros, en que debemos colocar nuestras prioridades en orden y tener mucho cuidado de las apariencias. Mucho cuidado por por estar demasiado entusiasmados por las cosas externas cuando estamos descuidando nuestro corazón, cuando estamos descuidando nuestros sentimientos, nuestro mundo interior. En este caso, Jesús deja un mensaje bastante oportuno para todas las personas. No existe en realidad nada externo que valga la pena o que salve. Solamente los sentimientos, la vivencia es lo que salva, es lo que le ayuda a la persona. Y la doctrina espírita es así. Nos lleva por todo este camino. Nos lleva, y es la ley que más nombro, ¿no? Ley de justicia, amor y caridad, porque es la ley más importante. Más importante, que es que se cumple, esa se cumple absolutamente todas, ¿no? La ley de trabajo, la ley de sociedad, la ley de destrucción, gracias a la ley de justicia, amor y caridad. Cuando vamos por ese camino, entonces tenemos la oportunidad de comprender la espiritualidad. Ahora, muchas personas anhelan tener esa guía espiritual, de su mentor espiritual, ángel de la guarda, como quieran decirlo. Pero para tener esa conexión, necesitan estar conectados también consigo mismo. Y ahí viene una excusa también bastante común. Yo no me conozco y me va a llevar unas 10 vidas para conocerme, cuando no es así.
Simplemente ponga atención a sus pensamientos. Lo que usted piensa es lo que usted siente y por lo tanto eso es lo que es. Ahora, eso puede transformarlo. Y podemos transformarlo porque son momentos de vivencia de nuestra existencia que simplemente están en el lado incorrecto. Al momento que lo transformamos, simplemente lo estamos depurando. Si es que yo tengo sentimientos de rechazo, en realidad yo tengo sentimientos solidarios, pero esos sentimientos todavía no se expresan. Si yo tengo pensamientos solamente de rabia, en realidad tengo pensamientos de mucha paciencia, pero todavía no los he entrenado. Entonces, al momento que nosotros vamos transformando esos pensamientos, esas reacciones negativas en positivas, estamos también comenzando a crecer, a tener madurez emocional, madurez espiritual. Y es la única forma donde nosotros vamos a entrar en una verdadera conexión con la divinidad. Entonces, vale la pena observar en nosotros mismos cuáles son esas tareas, esas rutinas que nosotros mismos hemos creado para decir que tenemos fe, para decir que tenemos crecimiento espiritual. Porque si vemos todas esas rutinas, si vemos todas esas prácticas exteriores, nos van a decir qué es lo que nosotros necesitamos hacer interiormente para así tener una experiencia con la divinidad. Y es algo que deberemos hacerlo, simplemente con la conciencia necesaria para poder realizar cambios que sean efectivos y cambios que sean honestos para nuestra vida. Solamente se requiere honestidad. Por eso Jesús también muchas veces decía hipócritas, porque no estaban siendo honestos ni siquiera consigo mismos. Muy bien, queridas amigas, amigos, esta es la reflexión de esta noche. Si alguien quizá tiene alguna pregunta, puede escribirla por el chat o puede abrir también el micrófono quienes están en la sala de Zoom y pueden hacer su pregunta. Juan Danilo, una pregunta. En los momentos de dificultad siempre tenemos la tendencia a tener pensamientos negativos o ver el lado oscuro de la situación. ¿Cómo podemos evitar o rechazar ese tipo de pensamientos en estas situaciones? Bueno, eso es normal. Cuando nosotros estamos sufriendo, es normal que tengamos pensamientos negativos, ¿no? Hace parte de nuestra madurez emocional. Y pienso que a todos nos cuesta un poco de trabajo. Todavía tenemos que entender eso y trabajar todo eso. En ese instante, nosotros deberemos hacer un análisis de lo que necesitamos vivir, porque estamos pensando únicamente en lo negativo, en todo lo malo que estamos viviendo, en todo lo malo que está sucediendo, y no nos estamos dando cuenta que tenemos la oportunidad de enfocarnos en algo que sea correcto. O cómo deberíamos enfocar el problema. Si nosotros encaminamos nuestros pensamientos a solucionar el problema y no ver únicamente el conflicto que nos trae el problema, será una forma de cómo mejorarlo. No estoy diciendo que sea fácil. Para esto
debemos utilizarnos de algunas cosas, ¿no? Debemos utilizarnos de personas, por ejemplo, que nos ayuden, que nos esclarezcan un poco, que nos den un consejo. Podemos utilizarnos de lecturas, podemos escuchar charlas como estas, ¿no? Pero en estos momentos en los que yo me encuentro mal, tengo que buscar alivio quizá en otras personas también para poder obtener un poco de ese feedback de ellos y comenzar a replantear mis pensamientos, nuevos pensamientos, pensamientos que sean positivos. Entonces, es así que nosotros poco a poco vamos a acostumbrarnos a dejar la dinámica del conflicto para entrar en una dinámica de enfoque a la solución. Gracias. De nada. Silvia Reynoso está preguntando, ¿podremos rechazar los pensamientos negativos y enviarlos a la luz? ¿Podemos nosotros rechazarlos? Hay una cosa, mientras más rechazamos las cosas, entran más en conflicto con nosotros. Y si ya los tenemos, ya son parte de nuestra vida. No se trata de rechazar ni de enviarlos a la luz. Se trata de comprenderlos para después transformarlos, que es una forma diferente de enfocar todo esto. Es que usted tiene pensamientos negativos, los comprende y trata de ayudar a esos pensamientos como si quisiese ayudar a otra persona. Entonces comienza a tratar a ellos de una forma diferente, comienza a limpiarlos de una manera diferente. Y así comenzaría usted a trabajar más en pensamientos positivos que en negativos. ¿Alguien más? Quizá una pregunta. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Y hasta el próximo viernes.